Bueno, lo primero que hay que decir es que cambia el escenario político argentino. Veníamos de un protagonismo de dos alianzas, Juntos por el Cambio, Unidos por la Patria, que venían protagonizando el escenario político nacional más de la última década. Se hablaba de que Javier Milei iba a ser una buena elección, terminó ganando nombre por nombre, que era algo que se podía esperar, pero también ganó espacio por espacio, con lo cual dejó con poco discurso a sus adversarios, y bueno, inaugurando de esa manera un nuevo escenario político nacional. Bueno, Milei lo primero que hace es captar un clima de época, un clima de opinión, y logra interpretarlo muy bien. Lo decíamos en una nota de análisis hace más de un año, por mayo del 2022. Capta un clima de opinión y logra interpretarlo. Un clima de opinión, ¿qué hace? Agrupa a gente que por ahí tiene distintos pensamientos sobre distintos temas en una misma bandera. Él logró interpretarlo y traducirlo en lo que fue en su momento la casta, en lo que fue en su momento la clase política y en lo que terminó siendo en sus discursos finales los privilegios de la política. Con ese discurso de base logró aglutinar transversalmente todos estos segmentos, que después nutrió con muchos contenidos, con propuestas específicas, con ideas y siempre siendo políticamente incorrecto. Él creció desde propuestas políticamente incorrectas y desde ahí construyó su electorado y manejó la agenda de la discusión pública de los últimos tiempos e incluso post-elección. Bueno, esto que vos decís está bien, porque describir todo ese voto de una sola forma es muy difícil. Este es un 30% del electorado nacional, con lo cual algo de voto castigo hay, algo de voto bronca hay, puede estar repartido en ciertos segmentos, pero hay un voto que también es pasional y que se ve más en los segmentos más jóvenes. Los segmentos más jóvenes lo viven como su propuesta y la defienden y explican por qué, y en las redes están muy activos compartiendo contenidos que tienen que ver con estas posturas. De hecho, algunas de las propuestas que empiezan ahora a convocar Juntos por el Cambio, Unidos por la Patria, es hablen con los jóvenes, hablen con sus hijos, hablen con su familia, intentando buscar esto. Pero ahí hay un convencimiento. En otros segmentos etarios, en otros lugares, a lo mejor más que un convencimiento, una militancia o ese sentido de pertenencia, está esta figura que decías vos, el hartazgo, la bronca, bueno, hasta acá llegué, vamos a probar con esta otra cuestión, y la idea que siempre es interesante en una elección, sobre todo cuando el clima social es negativo, es la idea de cambio. Bueno, Milei va a sostener su narrativa, sigue sosteniendo el debate público, como te decía antes. Fíjate vos que al día siguiente, días después de las elecciones, tiró lo del CONICET, una idea políticamente incorrecta, y puso a debatir todo el clima, todo el ámbito político y mediático sobre ese tema. Va seguramente a sostener su narrativa dura, probablemente modere sus formas. Ya lo hizo sobre el final de la campaña, empiece a moderar sus formas y trate de ir de acrecentar su electorado, probablemente buscando el voto de Bullrich, que ya dio algunas señales, y tratando de incrementar. No descartaría que pueda llegar a ganar en primera vuelta, y casi prácticamente seguro que va a estar en el balotaje. Tiene un escenario, al igual que Juntos por el Cambio, Unidos por la Patria. Primero, los votos propios. Massa tiene que contener los votos que obtuvo Grabois, en primer lugar, primer desafío. Segundo desafío es ver dónde buscar más votos. Tiene la ventaja de que él es el oficialismo y la oposición parecería ser Milei ahora más que Juntos por el Cambio. Otro lugar donde probablemente vaya a buscar los votos es en la diferencia que hubo entre los gobernadores y la presidencia en las elecciones que fueron conjuntas, donde hubo prácticamente 1 millón de votos de diferencia. Probablemente trate de ajustar el aparato para que no haya tanta diferencia en esos lugares. Discursivamente va a tener que defender su gestión y no va a poder moverse mucho de donde estuvo trabajando hasta ahora.
Exactamente, fue la interna más que más mirada se llevaba, que no se sabía o había por lo menos debate con quién podía ser el ganador en la previa. Terminó ganando Bullrich, también tiene el desafío de contener los votos de Larreta, que ya le pidió, ya entró en negociaciones, no fue rápidamente a apoyar y avanzar hacia adelante. Y después este desafío de quedar en el medio de la disputa, si va hacia unas propuestas más radicales, se emparenta con Milei. Si va hacia lo moderado, pierde voto radical que la acompañó a ella, con lo cual creo que tiene el escenario más difícil, va a tener que moverse de manera muy inteligente para poder llegar al balotaje, a una segunda vuelta, y si ese es el objetivo seguramente que tiene Juntos por el Cambio. Bueno, las primarias, si bien el objetivo es dirimir los ordenamientos internos de los partidos, no dejan de sentar antecedente para lo que va a ser la general. Difícilmente los partidos pierdan votos, es decir, no difícilmente los partidos pierdan votos. Los candidatos difícilmente pierdan votos, hay que ver cómo logran acaparar las masas de sus partidos, pero no va a haber grandes movimientos tampoco de votos, ¿no? Grandes traslaciones de votos, sino que lo que se empieza a ver ahora es de dónde se puede empezar a sumar, porque no dejó de ser un resultado ajustado entre las tres fuerzas, de dónde se puede empezar a sumar para lograr esas pequeñas diferencias que pueden marcar la diferencia de cumplir el objetivo y pasar a otra vuelta o no cumplirlo y quedar en el camino. No me parece que arranca una nueva elección, me parece que quedó una idea de Milei ganador, está usufructuando eso. Quedó una idea de oficialismo, Juntos por el Cambio, medios desorientados con el resultado, están tratando de reordenar y no va a haber una propuesta, no va a haber grandes movimientos electorales que puedan modificar el electorado en grandes números. Bueno, hubo una participación de alrededor del 70%. No es mucho menos de lo que habitualmente vota, capaz que es un 75, digamos, si con mucho se llega a un 80 de participación en las generales sería una gran participación, con lo cual el porcentaje de no participación se puede leer como un porcentaje más alejado de la política o de las propuestas en juego, pero no se espera que haya una participación de un 90 y pico %. Lo más probable es que esté alrededor del 75, entre el 75 y el 80. Con lo cual, la participación no va a ser determinante, sí va a agregar un porcentaje en juego que hay que ver cómo se dirime entre las propuestas, pero no va a ser determinante a la hora de definir la elección. No hay variables o parámetros que muestren que que se dé ese comportamiento masivamente. El voto de Milei parecía ser un voto más emocional que racional, y difícilmente el que lo votó modifique su método de elección, es decir, que pase a lo racional, y hay que ver si pasando a lo racional, qué decisión toma también. Con lo cual, aparte a esto se suma que Milei aparece como el retador, como el que viene contra todo el aparato y sale triunfante. Eso genera en ciertas bases y en ciertos segmentos una empatía, y además multiplica la motivación. Entonces es difícil pensar en ese escenario que vaya a perder votos por miedo a lo que pueda pasar, que es un poco lo que están de alguna manera comentando o diciendo los partidos, los otros frentes, el Juntos por el Cambio y Unidos por la Patria. Es más, Milei en su discurso lo dice, tienen miedo, porque Milei logró que los dos espacios sean lo mismo conceptualmente. Y justamente lo que dicen los espacios es eso. Ojo, que si viene Milei va a pasar esto. Entonces, de alguna manera le cierran el círculo de que tienen miedo de si Milei gana. Conceptualmente es muy difícil que ese discurso logre cambiar el rumbo de la elección. Van a tener que hacer un esfuerzo y buscar otros argumentos para tratar de persuadir o convencer a los votantes.